¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Gracias por pasarse otra vez aquí al canal. Gracias por darle clic. Bienvenidos, bienvenidas. Finalmente ya tenemos la famosa tier list que tanto habían pedido y como no puede ser de otra forma, tenía que pensar en algún invitado para hablar acerca de este tema. De entrada, alguien que supiera, obviamente, alguien que conociera la historia del Guadalajara, alguien que fuera más grande que yo, porque para que tuviera la memoria también mucho mejor que la mía, pero por supuesto también en un amigo, así que el buen Antonio de la Torre está con nosotros hoy. Amigo, ¿cómo andas? ¿Qué tal, amigo Rodrigo? No, pues bien, un placer, la verdad, estar en el canal del mejor insider de Chivas, la fuente de información de los ¿Cómo chivermanos. crees? Gracias, amigo. Pues para mí es un honor, ¿no? Cuando me dijiste, inmediatamente dije que sí, aparte es un tema que me gusta bastante y que he estado repasando, ¿no? Los entrenadores que ha tenido el Guadalajara en la era de Jorge Vergara, desde que pasó de ser asociación civil a sociedad Así es. anónima. Y pues vamos a hacer esta famosa trail lead, ¿no? Que se utiliza mucho en cualquier ámbito, ¿no? En la política, en el cine, en muchas cosas. Ahora lo vamos a hacer con técnicos del Guadalajara y pues muy feliz y saludándote aquí a toda la comunidad de chivarmanos que te siguen, que es bastante, de hecho. Excelente, pues gracias, amigo. Bueno, también tenía que invitar a alguien al quien yo le cayera bien, por supuesto, porque si no, no me hubiera echado las flores que me hubieras echado, amigo, pero muchas gracias. Y bueno, pero aquí tenemos ya la tier list, es decir, ¿qué podemos decir? A ver, dejaron algunas cosas claras, ¿no? Ya lo platicábamos, amigo, y ya lo decías bien tú, me faltó hacer ese comentario al pie, son solamente técnicos de la era Vergara, o sea, desde que llegó don Jorge hasta, pues incluso me atreví a poner a Gerardo Espinosa, ya hablaremos, amigo, de cómo lo vamos a juzgar, pero digo, se me va el número de cuántos son, más de los que deberían ser seguramente, pero bueno, también hacer la anotación de que no incluí pues algunos interinatos, no incluí entrenadores que tuvieron muy pocos partidos, entonces pues no habrá algunos nombres como Coyote, por ejemplo, como Ortega, como Omar Arellano, algunos de los nombres de los que ya platicamos, ¿no, amigo? Que no están, pero pues yo creo que están los que deben de estar, ¿no? O sea, los que sí nos invitan un poco más a la reflexión, amigo. Así que, si te parece, pues empezamos con el Travieso Guzmán. Y bueno, creo que, a ver, no, tampoco, no es un secreto, no vamos a descubrir aquí el hilo negro. Hay una categoría que es el mejor de todos, que yo creo que obviamente todos sabemos quién es, y creo que valía la pena ponerlo solamente en una categoría porque está claro que está muy por encima del resto. Hice otra categoría que es el top 3, que son, después del mejor, los otros dos mejores entrenadores que ha tenido el Guadalajara, sean los que sean, ahorita a ver si llegamos a un consenso. Y bueno, luego hay otras tres categorías que es buen trabajo, promedio y mal trabajo, ¿no? Entonces, esas son las categorías, amigo. Si te parece, empezamos con Daniel el Travieso Guzmán, que fue el primer entrenador en la era de los Vergara. Sí, obviamente, Jorge Vergara, perdón, a Daniel Guzmán no lo trae Jorge Vergara. Daniel Guzmán ya estaba Claro, estaba cuando llegó don cuando llegó Jorge. Jorge Vergara, y de hecho hay una declaración de Jorge Vergara que dice que su título era comprado. Se esperó que terminara ese apertura 2002. Guzmán llega a suceder a Oscar Ruggeri, que dirige al verano 2002. Llega Daniel Guzmán a apertura 2002. En ese inter se hace, Jorge Vergara compra a Chivas y Ajá. esperan a que termine la apertura 2002 y lo echan, ¿no? Guzmán llega a cuartos de final y lo elimina Toluca. Uh-huh. Digo, era una época pues muy pobre de Chivas. Obviamente Sí. venía de crisis económicas terribles, de que vendían a sus mejores activos. Por ahí había insignias, estaban Osvaldo Sánchez, estaba Ramón Morales, Omar Bravo, que tenía un año de haber debutado, estaba ya Carlos Salcido. Ya había algunos jugadores que después fueron pilares, pero pues también había bastantes veteranos. Yo, en lo particular, yo pondría promedio, si es la penúltima, ¿verdad? Sí, sí, sí. Promedio sí, porque pues a fin de cuentas su único torneo lo metió a la liguilla, no compitió contra un Toluca que era un trabuco, tenía a Vicente Sánchez, a Ciña y a Cardoso, al Cardoso a los 29 goles de hecho, y pues ahí se quedó contra un equipo de época. Entonces vamos, yo lo pongo en promedio, no sé si estés de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Digo, no quise, como le tocó de cierta manera, por suerte o mala suerte, supongo, estar ahí, pues por eso lo puse al Travieso Guzmán, porque justamente era el primer entrenador, pero digo, para ser como justos entre comillas, ¿no? Por eso está ahí el Travieso Guzmán. Y yo también creo
que no podemos hablar de un mal trabajo, es cierto, y ahora que lo dices, pues va a servir también para hacer una especie de línea temporal un poco breve acerca de los momentos que fue viviendo el Guadalajara con cada técnico, ¿no? Pero sí, pues era una época muy incierta, y bueno, llegó don Jorge, estaba el Travieso Guzmán y está lo dejamos en promedio, me agrada. Después está el Yayo de la Torre, que bueno, tu pariente. Así que, ¿qué podrías decir del Yayo, amigo? Me dio risa cuando lo mencionaste porque yo creo que, y se acordarán muchas personas, que cuando Vergara destituye a Daniel Guzmán, dice, voy a traer al mejor entrenador del mundo. Y el mejor entrenador del mundo es el señor Eduardo Yayo de la Torre, ¿no? Para don Jorge al menos, sí. Sí, no, yo estoy seguro que él quería contratarle, que al final no se le hizo. ¿A quién? No sé, pero pues yo creo que contrató al Yayo, que era su primera experiencia, un jugador insignia como, pues como valga la redundancia, como jugador del Guadalajara, tercer máximo goleador en la historia, y él llega a cuartos de, no, él se queda en repechaje, ya me acordé, no es cierto, no, llega a cuartos de final contra Morelia, el repechaje es un torneo después. ¿El Yayo fue el equipo de la remontada con Cruz Azul? Sí, es correcto, y después llega y pierde en cuartos de final contra Morelia, que tenía al Bofo y a Navia, y ahí llega. Al siguiente torneo lo despiden a la mitad de la temporada por malos resultados, así que por lo tanto, yo voy a ponerlo en promedio también, no sé si estés de acuerdo. Sí, lo dejamos en promedio, digo, estamos... que igual después, como normalmente se hacen, bueno, al menos los videos que yo he visto de las tier list, pues después al final hacemos una especie de recuento y si sentimos que fuimos por ahí injustos con alguien o que alguien terminó muy abajo, alguien muy arriba, por ahí podemos reajustar, pero bueno, llega para mí la primera carta fuerte de esta tier list, que es el señor Hans Westerhoff, que obviamente yo pues no tenía tu edad, amigo, soy un poco más joven que tú, no pareciera, pero soy un poco más joven que tú, y la verdad no sé si tenga mucho que ver, seguramente sí, el tema de la nostalgia y todo eso. Yo muchas veces platicando después del Guadalajara, del que ahorita vamos a platicar, las Chivas de Hans para mí es el equipo que más me ha gustado. No sé, siento que obviamente es mucha nostalgia, obviamente también había nombres pues muy importantes, ¿no? Ya estaba, yo creo que ahí se empezó a consolidar Salcido, por ejemplo, ni hablar del nivel que tenía pues Osvaldo en su momento, más el resto, ¿no? O sea, con Hans, Hans ya tuvo al Bofo, por ejemplo, aquellas Chivas finalistas con Palencia, obviamente con Omar Bravo, los Ramones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú qué recuerdos tienes de Hans, amigo? ¿Y dónde lo pondrías? Yo creo que puede pelear entre el top 3 y el buen trabajo. Ok, no, con Hans, bueno, llegan a la apertura 2003 a suceder al Yayo, se queda en repechaje, ese sí se queda en repechaje contra el Toluca, que lo golea 4-1 el Jalisco, después va 2-12 en la vuelta, ya no le alcanza. Siguiente torneo llega el Bofo, exactamente, y era un sistema muy arriesgado porque nada más defendía literalmente con tres y Manuel Sol, que era el mediocentro. Los tres centrales, el Maza, Salcido y Héctor Reynoso, o a veces Johnny García, y Manuel Sol. Y ese equipo o goleaba o lo goleaba, no había punto medio. O sea, pero de adelante era un espectáculo, el Bofo, Palencia, Omar Bravo, el Venado, Ramón Ramírez y Carmona, que eran dos carrileros increíbles. Carmona, que era un jugadorazo. Y aparte, no nada más eso, es el proyecto de Hans Westerhoff. O sea, yo soy, adelantándome un poco, yo soy de la idea de que el título de la Apertura 2006 es más trabajo de Hans que de Chepo. Y partiendo un poco de eso, Hans, hay otro Hans en el Clausura 2006. Hans regresa después a dirigir a Chivas, ya no le va tan bien. Lo despiden a mitad del torneo y se va para siempre a la institución. Pero vamos a quedarnos con del Clausura 2004 y ese que se estuvo a un pie de Sergio Bernal, que él ni sabe cómo la sacó de ganar el título, de Rafa Medina, que pudo haber sido héroe y fue villano. Híjole, ahí sí estamos entre el top 3 y el buen trabajo. Yo también estoy de acuerdo contigo, pero por el proyecto vamos a meterlo, yo lo voy a meter en top 3. Igual, sí, como dices tú, al rato que hagamos el recuento, pero top 3, no sé si estés de acuerdo, lo quieres tú meter en buen trabajo. ¿Sabes qué? Que al final también solemos aventar una que otra opinión impopular, así que seguramente habrá gente que diga que, oye, pero es que este hizo esto, este tiene este otro, etcétera, etcétera, pero me agrada, es muy de Hans esta decisión de ser arriesgado, ¿no? Y ponerlo en el top 3, así que está muy ad hoc con el personaje al que escogimos para que fuera top 3, así que me suena bien.
Después está Benjamín Galindo, que, ojo, ahora que decías de Hans, pues no es el único, porque veo Benjamín Galindo es otro, perdón, por ahí está, digo, me puede fallar la memoria, pero ahí está Efraín Flores, está el Güero Real, está, ¿quién más? O sea, estoy viendo de gente que tuvo después otra o dos etapas más, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente. Porque precisamente su primera etapa fue buena y se ganaron, digamos, como que volver después. Así, ¿no? Así es. Entonces, igual podemos juzgar todo, o sea, todo lo que es, y al final de cuentas, si es bueno o si se ensució su trabajo también, todo eso lo podemos tomar en cuenta. Así que ahí siéntete libre también de hacer los matices que quieras hacer. Pero sigue Benjamín Galindo. Muchos tendrán la imagen de que con Benjamín Galindo es con el que se logra la goleada a Boca Juniors, si no estoy mal, si no recuerdo mal. Entonces, ¿tú qué recuerdas de el maestro Galindo? Que no era poca cosa como jugador, pero como entrenador, pues creo que obviamente no llegó a ese nivel. No, como jugador, pues, o sea, yo creo que no ha habido en México un jugador que le pegue con las dos piernas como le pegaba él de esa manera espectacular, ¿no? Tiros libres, penales. Como entrenador, él ya estaba en la institución. Hans Westerhoff, después de la final de clausura 2004, se va, o sea, se queda en la institución, pero el plan era ese, que una vez que Hans Westerhoff terminara el torneo, y ya estaba Benjamín Galindo desde antes, o sea, pasar lo que pasara, si Chivas hubiera sido campeón, Galindo hubiera sido el técnico de la Apertura 2004, porque veían él en un gran futuro entrenador. Galindo dirige la Apertura 2004, lo elimina el Atlas en cuarto de final, aquel Atlas de Piño. Sí. Después de clausura 2005, no califica liguilla, pero tiene esa Libertadores, el equipo estaba jugando 2 torneos. Esa Libertadores tan famosa de la Confederaciones que quita a los seleccionados, que se quedan. Con Corona, ¿no? Ajá, con Corona. Después dirige la Apertura 2005, dirige como 3-4 partidos, pero hubo una situación de esas que dices, solo pasa en Chivas. No sé si se acordarán algunos de que Jorge Vergara va de invitado al programa Otro Rollo, y en teoría tuvo que haber ido Benjamín Galindo, y Benjamín Galindo no va. Y se mencionaba que Jorge Vergara le molestó eso y lo corrió, porque eran nomás 3-4 partidos de la Apertura 2005, y se fue súper polémico. Obviamente no había redes y eso, y no sé, mucha gente, claro. Pero se me dijo que porque Benjamín Galindo no fue a Otro Rollo y con Adal Ramones, lo terminaron echando, y después después anduvo en varios equipos. Cruz Azul fue campeón con Santos, eso le gana regresar a Chivas al clausura 2013, que ya no le va bien, le dan todavía la Apertura 2013, que era una de las versiones más tristes de Chivas para mí, lo echan a mitad del torneo, pero vuelvo, igual que con Hans, me voy a quedar con la parte buena de Galindo, ese 2005, 2004, y yo lo voy a dejar en buen trabajo a secas, o sea, sobre todo por esa Libertadores. Sí, fíjate que yo cuando intentaba recordar, que obviamente pues tampoco es que tenga tan buena memoria hasta que lleguemos a ciertos nombres, ¿no? Y mucho menos ya otros nombres en los que ya me tocó estar pues acá de este lado o estar en los medios o tal, pero pues hay algunos que la verdad recuerdo pues pasajes muy, muy vagos o uno que otro partido, entonces también por eso para que me eches la mano, amigo. Yo la verdad lo iba a dejar en promedio a Benjamín Galindo, pero es verdad que pues tuvo esas situaciones, luego como suele suceder, ¿no? Cuando está bien el Guadalajara, se viene un mundial o se viene algo con la selección y se van los seleccionados y ya es otra historia, ¿no? Pero bueno, yo me atrevo también a ponerlo en buen trabajo, además inauguramos categoría con él porque no lo teníamos por ahí. Después está Javier Escargorta, que es uno de estos pues experimentos de Don Jorge, muy, muy a lo Don Jorge, pero que al menos lo que yo recuerde, no recuerdo necesariamente cosas tan buenas de Javier Escargorta, pero no sé qué recuerdes tú, amigo. No, Escargorta llega precisamente, bueno, primero se va Galindo y Juan Carlos Ortega, que no aparece aquí en la lista, dirige 2 partidos nada más, empata uno y gana uno y empata otro contra Dorados y Tigres, hasta me acuerdo. Llega Escargorta, que había tenido un cargo dentro de la organización del Real Madrid y también había llevado a Bolivia al Mundial del 94, ¿no? Llegó con este currículum, pero pues el equipo, me acuerdo que no había tenido pretemporada, incluso de antes que él, el equipo ya estaba un poco también corto y sí le costó bastante en lo físico a este equipo, y me acuerdo que hasta dentro de la misma temporada se hablaba de darle vacaciones a los jugadores. O sea, me acuerdo que hubo permisos a jugadores de que se vayan de vacaciones con la temporada en curso. O sea, un desastre en cuanto a organización, obviamente él con mucha responsabilidad, y pues yo creo que sí es ¿cómo se llama la última? ¿Mal trabajo? Mal trabajo. ¿Cómo se llama? Mal trabajo, sí, vamos a incluirlo ahí al señor Escargorta. Sí, que luego, bueno,
también inauguramos categoría, pero no sé si con algunos de aquí, no sé si me quedé corto al decir mal trabajo, pero bueno, ya lo vamos a ir platicando de todos modos. Igual, pues, mal trabajo es hacerlo mal, o sea, ya también, obviamente hay escalas de hacerlo bien y hay escalas de hacerlo mal, o pues ser pésimo y tal, pero bueno, mal trabajo, pues no es para nada algo que se pueda Que yo recuerdo, presumir. y que yo recuerdas que ahorita nada más ganó 2 partidos, ¿no? Le gana uno a San Luis en San Luis y otro de local creo que es contra Tecos, pero con el Jalisco me acuerdo que perdió contra Necaxa, perdió contra Morelia, perdió contra Monterrey, en la última jornada lo goleó a Toluca. Un desastre, la verdad, sí. Y bueno, con esto, amigo, por ejemplo, aquí ya llegamos a una etapa en la que yo diría que ya justamente tanto por haberlo contratado y después por haberlo despedido, yo creo que ya don Jorge, que en paz descanse, pues cimienta su personalidad pues, de ser un poco explosivo, de no tener paciencia, porque, por ejemplo, con él estaba Daniel Guzmán y lo echa luego, después cómo se ve el Yayo también con un torneo iniciado, lo que ya platicabas de Benjamín Galindo, etcétera, etcétera. Entonces, aquí ya estamos con un Jorge Vergara que ya se le conoce por de repente cortar procesos, ¿no? Pero viene el primer, pues creo que sí estuvo más tiempo, bueno, y después, como ya lo sabemos, tuvo más etapas, ¿no? Pero pues el Chepo, que es el primer gran proceso o proceso, entre comillas, largo de don Jorge, porque pues además entrega un título, ¿no? Entonces, pero aún así, ¿dónde catalogarías al Chepo, amigo? Bueno, el Chepo también es el que salva del descenso después al Guadalajara con aquel gol del Cubo Torres en Puebla. Entonces, ¿tú qué opinión te merece José Manuel de la Torre? Ok, siguiendo con esta línea del tiempo, cuando se va a Escargorta merecido, Jorge Vergara regresa a Hans Westerhoff a la dirección técnica. Hans Westerhoff regresa a Clausura 2006, dirige aquel Interligas y da el pase a la siguiente Libertadores. Empieza el torneo más o menos, de hecho le gana al América en Clásico, pero después empata contra un equipo de Venezuela, no recuerdo el nombre de Libertadores de local, y pierde el local contra San Luis, y como dices, Jorge Vergara echa a Westerhoff y ahora sí se va a la institución para siempre, y llega el Chepo de la Torre que era auxiliar y que ya lo venían preparando, lo sacaron de América para que él fuera algún día el entrenador del Guadalajara, cosa que terminó sucediendo. Empieza de manera espectacular el Chepo, ganando 5 partidos seguidos, entre esos, uno al Sao Paulo, en Sao Paulo, quitándole un invicto histórico en el Morumbí. Ah, claro, gol de Diego Martínez o algo Gol de así, Diego ¿no? Martínez jugando con Claro. 10, o sea, fue un triunfo histórico, claro. Un batacazo. Después llega esta famosa, era el previo al Mundial de 2006, la selección se lleva a 6 seleccionados, obviamente para no perder la costumbre, se queda un plantel corto, con el plantel corto empieza a perder partidos, pero llega a liguilla, pierde con Jaguares y se viene aquel milagro del Centenario, que fue el torneo del Centenario, ¿se acuerdan? El gol de Johnny García, casi elimina a Pachuca, aquel inolvidable partido, ¿se acuerdan? Con el gol de Mosquera que todos creían que era de Calero, ¿sí, no? Exactamente. No? Luego llega la apertura 2006, que tuvo una temporada medio irregular de subidas y bajadas, pero termina entregando el título. Clausura 2007, un torneo increíble, liguilla, ya se veía desinflado el equipo, llega a final de CONCACAF y la pierde con Pachuca, y en semifinales los elimina América. Al siguiente torneo, apertura 2007, se pelea con el Bofo y con Diego Martínez, la directiva le da el espaldarazo, le dice, te vamos a apoyar a ti, y aparte sí, porque estaba Néstor, además. Estaba Néstor, se va el Bofo, se va Diego Martínez, y lo echan a mitad del torneo porque aparte no les gustaba cómo jugaba el equipo, ¿no? Muy reactivo, obviamente metía un gol o salía muchas veces a cuidar más el resultado, y después vuelve en el Apertura 2014, como ya lo dices tú, y el Clausura 2015, que yo coincido, para mí el que salva del descenso a Chivas no es Matías Almeida, es el Chepo de la Torre. O sea, no, claro. La situación en la que estaba el equipo en el Clausura 2015 era súper crítica, tanto que hubo un momento, un primer tiempo que estuvo en último lugar. Entonces yo siempre uso esta analogía. O sea, el Chepo saca el equipo del hoyo de estiércol o de excremento, como lo quieran decir. El Chepo es el que lo saca y llega después Matías Almeida, lo limpia y lo perfuma y lo viste de gala, ¿no? Pero ahí está el Chepo. Después sabemos que se va junto con su hermano, etcétera. Y por eso del descenso y por el título, yo lo voy a meter en top 3. Top 3, ok, top 3, José Manuel de la Torre. Bueno, es que si entregaste un título, pues es difícil también no estar valorado así, ¿no? Yo lo iba a poner como el primero de los buen trabajo, que luego es otra de las cosas que podemos hacer, por ejemplo, amigo, y lo podemos intentar de una vez. Para ti, ¿está primero el Chepo o está primero Hans? Híjole, qué pregunta. Es que el Chepo tiene un título y eso es muy difícil de debatirlo, me parece.
Y tiene ese clausura 2015 que a mí se me hizo un torneo muy bonito porque siento que ese torneo fue el que volvió a unir a la afición con el equipo. Porque Sí, sí recuerdo antes de ese también torneo se ese venían de entradas 2020. paupérrimas. A partir de ese torneo fue cuando se empezaron a tener mejores entradas. Hubo Sí, el hashtag Juntos contra Todo. Un empate técnico, pero si me tengo que comprometer, híjole, no, me quedo con Hans, de todos modos, por proyecto, por el ¿te legado, quedas pero con sí, Hans? Ok. sí, pero sí. Porque aparte tú dijiste también que el título era más de Hans, cosa que no estoy en desacuerdo contigo. O sea, yo creo que esas Chivas tienen muchísimo más de Hans. Y si uno después revisa, pues, entrevistas de Ramón, de todos, siempre todos te hablan de ese 2004 y que después se les dio el título en el 2006. Entonces yo también creo que, pues sí, porque, bueno, Sí. ya veremos, luego hacemos cuentas, De pero hecho, la estructura con la que juega Chivas durante mucho tiempo, que era con 3 entradas y 2 carrileros, es herencia de Hans. O sea, así con la que es. se jugó Sí, mucho sí, no, tiempo. no. Sí, sí, completamente. Y de hecho, bueno, vamos a aprovechar aquí en el promedio, te digo, luego repasamos, pondrías, o sea, como que fue un mejor trabajo el del Yayo o el del Travieso. Yo creo, ay, jole. Pues yo creo que el del Travieso, porque nomás tuvo un torneo y lo mete al equipo de Lilla, lo elimina un equipo de época y el Yayo Ok. tuvo un torneo y medio. Vale, vale, entonces lo dejamos, lo vamos dejando así. Y ya luego cuando haya que meter a la gente en las mismas categorías, pues ya luego ahí intentamos hacer el quién es menos peor o el mejor o así. Pero bueno, me agrada. Después, digo, que te sabes la línea temporal, digo, yo por aquí apunté unas cosas, pero se me olvidó apuntar así como interinatos y todo eso también, pero al menos el siguiente en la lista, el que podemos evaluar propiamente es Efraín Flores, que también tuvo sus etapas en el club. Sí, Efraín Flores, él llega, esa vez no hubo interinos, despiden al Chepo, inmediatamente llega Efraín Flores, quien ya estaba en la institución, de hecho nunca lo mencionaron como interino, él llega directamente como entrenador responsable, y cierra muy bien el apertura 2007, me acuerdo que le cambia, digamos, la intención de jugar el equipo, él mete al Gaucho Ávila de enganche, porque el Chepo no lo metía, él digamos que llega a suplir al Bofo, se hacía falta ese enganche, ese mediocampista de tercera altura que era el Gaucho Ávila, le da totalmente la responsabilidad, me acuerdo que Efraín Flores pone a Ramón Morales por dentro, porque por fuera ya no, por la edad ya no tenía esa dinámica que tenía, digamos, ese físico, pone por dentro y pone doble enganche a Ramón Morales y al Gaucho Ávila, pone doble punta a Sergio Santana y Omar Bravo y el equipo empieza a volar esa apertura 2007. Me acuerdo que elimina al San Luis y estuvo cerca de eliminar al Atlante, ¿no? Que el Atlante lo elimina por mejor posición en la tabla y fue muy buen sabor de boca. Al siguiente torneo dura 12 jornadas invicto, el equipo fue líder casi todo el torneo con Omar Bravo en un gran nivel y después ya llega un poquito desinflado a liguilla, juega Libertadores en 2008, se queda en fase de grupos, tristísimo, pero da un gran torneo, un gran torneo local y el liguilla lo elimina Monterrey, ¿no? Que lo golea Con en dos aquel partidos. 4-4 en la vuelta, ¿no? Algo por el estilo, algo así fue. Sí, fue 4-1 en la ida en el TEC y 4-4 en la vuelta, un 8-5 global, lo elimina, se queda la apertura 2008, pero se le va Omar Bravo y se le va en el Maza, que los dos se fueron a Europa. Era un y no se refuerza ese equipo, pero es cuando sale Omar Arellano en modo que le decían el mago, ¿te acuerdas? Sí. Pero el plantel era tan corto que no se mete a liguilla. Al siguiente torneo, el Clausura 2009, gana esa Interliga que daba el pase a Copa Libertadores, se acordarán algunos, Sí. y empieza Clausura 2009, pero con altibajos. Y después de perder un juego contra Tigres, lo echan a la mitad del torneo. Entonces, dado ese contexto, yo lo voy a poner en buen trabajo a secas porque el equipo... Ah, y luego en la Sudamericana 2008 se me estaba olvidando aquel triunfo en el Monumental con River con goles de... Fue con él y era un equipo bastante corto contra un River que tenía a Loco Abreu y a Radamel Falcao de delanteros. Así que por eso yo le voy a poner un buen trabajo. ¿Buen trabajo con un mejor trabajo que el de Benjamín Galindo o mejor el del maestro? Oh, es que Galindo tenía mejor plantel, pero tú ves a Libertador, está empatado. No, yo voy a poner mejor. Aquí es una impopular, voy a poner Efraín Flores. Yo también lo iba a poner porque aunque está la nostalgia, como dijimos, de Benjamín Galindo, de ese plantel, de esa goleada a Boca, creo que por lo que tenía y por lo que logró y por ese tipo de cosas que ya comentabas, yo creo que lo de Efraín, pues ahí puede quedar, ¿no? O sea, tampoco es, luego vienen a criticar los que hypeamos a cualquiera, pero no, pues es la realidad del Guadalajara, o sea, también ni modo de traer más técnicos que pues no dijeron ahí, ¿no? Pero bueno. Después, por aquí tengo apuntado lo que decíamos de Omar Arellano, pero realmente no tiene tantos partidos, seguramente debí de haberlo
añadido, pero no, la verdad no lo recordaba tanto a él, entonces yo pasé directo al profe Paco Ramírez. No, de hecho, Marellano nomás dirige 2 partidos. Te hiciste bien en no incluirlo. Aunque él en teoría no era interino. De hecho, Marellano era auxiliar técnico de Javier Aguirre en el Atlético de Madrid. Y se lo traen con la promesa de que él va a ser el entrenador del Guadalajara. Obviamente se regresa. Sí. Y él lo ponen, pero después de 2 partidos, no sé qué pasó o no recuerdo, lo echan después de 2 partidos que ni perdió. Ganó uno y empató el otro. Uno contra San Luis y el otro no recuerdo. Y traen a Paco Ramírez. Y echan a Omar Arellano. Entonces, pues sí, no vale la pena, la verdad. Y no sé si quieres ya que pasemos a Paco Ramírez. Sí, pues sí, por eso te digo, el que sigue es Paco Ramírez, entonces. Pues Paco Ramírez, al igual que Gerardo Espinosa, debuta en un clásico contra América y ganó 1-0 con gol de Sergio Mauri Ponce. Pero claro. Sí, el equipo por ahí pudo haber entrado a liguilla, pero pierde un juego en Juárez contra Indios de Juárez. Se queda Paco Ramírez y el siguiente torneo de la Apertura 2009 pues empieza bastante mal, bastante altibajo, lo golea San Luis 4-0 y ahí lo echan. No era del agrado, aparte de la afición, era un técnico de perfil bajo, etcétera, y pues también fue víctima de esa mecha corta y se termina yendo. Yo recuerdo muy pocas cosas. Él me acuerdo que decía que quería un equipo agresivo y letal. Yo no me acuerdo haber visto algo así de ese equipo. Entonces no, aunque con él, si algo hay que reconocerle, es que él es el que le empieza a dar la oportunidad al Chícharo, a Javier Hernández, de ser titular, de empezar a meter un poco más. Ahí sí se la vamos a dar por buena, porque Javier Hernández, recordemos, debuta Apertura 2006 y después entre 2007 y 2008 hay un limbo que anduvo en categorías inferiores y empieza a meter goles y es a ir con Paco Ramírez, pero yo lo voy a poner para mí, en mal trabajo. ¿Lo ponemos en mal trabajo, pero por delante de Ascargorta o por detrás de Ascargorta? No, peor Ascargorta, obviamente, el señor Paco Ramírez. Pues, estoy de acuerdo. Entonces, lo dejamos así. Después viene una decisión tristísima por parte de Jorge Vergara, que hasta hoy en día, incluso yo en ese entonces, sin saber absolutamente nada de lo que, bueno, de lo poco que puedo medio saber ahora, hasta en ese entonces me parecía una decisión sumamente cuestionable, la llegada de Raúl Arias al Guadalajara, amigo. Sí, bueno, Raúl Arias venía de extraordinarios torneos con el San Luis. Sí. Venía a ser un San Luis protagonista, pero con un estilo totalmente que iba en contra de lo que históricamente se ha requerido en el Guadalajara, ¿no? Los que se acuerdan de Raúl Arias, era un técnico totalmente reactivo, totalmente que sus equipos bastante rocosos, por utilizar alguna palabra, pero pues no era el entrenador. No sé la verdad bajo qué criterio lo eligieron a él. Era la época, esa apertura 2009, estaba Rafael Lebrija de director deportivo, que venía de ser con el Toluca. Bueno, tenía el currículum de haber hecho un Toluca de época en los 90s, 2000, ¿no? Y me acuerdo que antes de Rafael Lebrija estaba otro señor que se llamaba Pedro Sáenz, que era un banquero que ni nomás era amigo de Angélica Fuentes y por eso lo pusieron, o sea, un desastre que había ahí en Chivas. Y sí, Raúl Arias dirige, no tengo yo la cantidad de partidos que dirige, pero llega empezando un torneo y se va antes de que empiece el torneo, o sea... antes de que termine, sí. Sí, antes de que termine, pierde con América 1-0, me acuerdo un clásico que se jugó terrible. Muy pocas cosas recuerdo de él, yo lo voy a poner en mal trabajo, no sé qué opinión tengas tú. ¿Peor que Ascargorta, Raúl Arias? No, todavía no, ¿verdad? Todavía no encontramos a alguien, para mí sí lo hay, pero bueno. Okay. Bueno, el siguiente en nuestra lista, que también es una persona que, bueno, de cierta manera criticada porque tuvo varios puestos en la institución, etcétera, está José Luis Real, que tuvo también un torneo, creo yo, pues bastante bueno. Con él, si no mal recuerdo, se termina de consolidar Javier. Tuvo este inicio de 10 victorias consecutivas, ¿no? Al inicio, si no recuerdo 8. Mal, algo por el estilo. 8. Y sigue siendo récord. Así es, entonces, pues, el buen Güero Real, el siguiente en nuestra lista, amigo. Un personaje que polariza mucho, ¿eh? O sea, hay personas que lo recuerdan bien, polariza bastante. Polariza bastante, ahorita vamos a decir por qué. Él, después de que echan a Raúl Arias, quedan 3 partidos de la Apertura 2009, los dirige era Atlas, que lo gana, lo golea, Indios, que empata en el Jalisco, y pierde contra Cruz Azul la última jornada, que pudo haber pasado a liguilla, no pasa. Empieza el llamado Bicentenario 2010, con 8 victorias, efectivamente, con Javier Hernández, que se estaba comiendo la liga. Después ahí entra el equipo como en un bacho, pero gana algunos partidos, pierde otros, y después la selección mexicana otra vez, previo Mundial de Sudáfrica, se lleva 5 o 6 jugadores, eran 6 creo, si no recuerdo. Hasta Mitchell se llevaron esa vez, ¿no? A Mitchell, al Venado Medina, Magallón, al Bofo, a Chícharo, sí, esos 5, fueron 5.
y el equipo estaba en Libertadores peleando otra vez. Pero lo meten a octavos, no sé si se acordarán aquel tema en 2009 de la influenza, que lo sacaron y después lo reinstalan en octavos, y el equipo parchado y todo, pero le elimina a Vélez, le elimina a Libertad, y me acuerdo que fueron juegos muy cardíacos, ¿no? Que se ganaban 3-0 aquí, se perdían 2-0 allá colgados del travesaño, pero el equipo lo mete a semifinales de Libertadores, lo mete a liguilla, pero obviamente ya desmantelado, lo golea Morelia, la famosa final de Libertadores con un equipo que yo creo que muchos chivarmanos se identificarán de que decimos, no entendemos cómo con ese equipo, con ese entrenador, jugamos una final de Copa Libertadores, ¿no? Sí, era un equipo bastante limitado. Dirige Apertura 2010 ya limitado, pero no califica, y me acuerdo que increíblemente Jorge Vergara lo respalda. Me acuerdo que Jorge Vergara, él es el entrenador que nos llevó a la final de Libertadores y va a seguir. Le dio continuidad, normalmente yo lo hubiera echado. Dirige el Clausura 2011 y es cuando reaparece el Cubo. Era un ataque con Omar Arellano, Marco Fabián y el Venado. Marco Fabián que andaba muy bien. Lo elimina Pumas en semifinales. Empieza la Apertura 2011 y me acuerdo que el equipo estaba en quinto lugar y Jorge Vergara lo echa después de perder 3 empates. ¿No fue el que corrió con 3 empates seguidos por ir? Porque recuerdo que a un entrenador lo echaron así y estoy casi seguro de que fue él, o no sé si fue después Efraín en otra etapa, pero yo recuerdo 3 empates, porque creo que una vez me tocó hacer una nota en el periódico y por ahí tengo el recuerdo de que hubo 3 empates de Efraín y a partir de ahí lo echó Jorge Vergara después de 3 empates. No, entonces va a ser José Luis Real en la Apertura 2011 porque el equipo estaba en quinto lugar de la tabla. Sí, no estaba mal, o sea, no era así como para correrlo, pues. Sí, y lo echan, ¿no? ¿Y por qué decimos que polariza? Porque muchos dirán, oye, pues buen trabajo, ok. Primero, después José Luis Real regresa para el Clausura 2014 como entrenador, pero ya el equipo era otro y lo echan después de ser goleado contra el América de Mohamed 4-0 en el 4-0 en el Akron, sí. En el Akron, que en aquel tiempo se llamaba OmniLife, pero José Luis Real aparte era director de las fuerzas básicas y sacó jugadores, la verdad, que era literal, bueno, no literal, tampoco vamos a exagerar, pero es como si yo y Rodrigo Camacho y yo, perdón, llegáramos ahí y decíamos, no sé jugar fútbol, vente, pásale, mañana debutas. Sí. No, es de las peores, de las peores etapas, generaciones, todo. Se juntó todo. Y esa generación de jugadores formados por él fue con la que se hundió el equipo en esa época terrible 2011-2013 y que de 2011 a 2014, perdón, y que casi manda el equipo a la entonces llamada Liga de Ascenso o Primera. Entonces, por eso polariza. En cuanto a su primera etapa y final de Libertadores, muy bien, y hasta lo podemos poner en buen trabajo, pero después se clausuró 2014, el daño que dejó internamente al Guadalajara, híjole, yo no lo pondría mal trabajo tan solo por esa final de Libertadores, que no es poca cosa. Sí, es que una final de Libertadores, no, está, yo lo dejaría en promedio por delante de los que ya están ahí. Sí, exactamente, yo también en promedio, digo, junto con José Luis Trejo, los únicos 2 entrenadores mexicanos en dirigir una final de Libertadores, el otro fue el Tuca, que es brasileño, pero nada más eso, ahí está en esa historia, nada más por eso lo vamos a poner en promedio. Muy bien, después, pues luego ya lo dijiste tú, vienen unas épocas pues bastante oscuras. Aquí empezamos en la época oscura. Nos falta otra, pero bueno, está Fernando Quirarte. Ok, Quirarte estaba de analista en Televisa en los partidos y desde ahí ya hacía su campaña para ser entrenador de Guadalajara, criticaba, esa campaña le terminó funcionando y lo eligen a él entrenador del Guadalajara, porque aparte como jugador es un histórico, vamos a decirlo, defensa central, campeón del 88-87. En un 11 ideal en la historia del Guadalajara tendría que estar ahí Fernando Quirarte como jugador. Sí. Y bueno, y previamente ya había sido campeón con Santos, pero mucho antes, ¿no? Ya estaba más en los medios de comunicación que de entrenador. Digamos que levanta el equipo en la Apertura 2011, lo termina de superlíder, la última vez que el Guadalajara es líder, lo elimina aquel Querétaro de Liborio, aquel juego inolvidable que el Liborio se convierte en Lev Yashin, en la resurrección de Lev Yashin, y después empieza el Clausura 2012 y pierde los 3 primeros partidos, pero después de perder el segundo, él solo dice, si pierdo el tercero yo me voy, pierde el tercero y cumple su palabra y se va. Sí, que porque quería mucho a la institución y eso, sí me acuerdo de esas declaraciones. Y después dijo Jorge Vergara, que él a su estilo, a sus declaraciones, dijo, a Quirarte le entregamos un Ferrari y nos regresó un bocho. y entonces, por eso, yo voy a meter al señor Fernando Quirarte en promedio. ¿En promedio? Fíjate, yo lo iba a dejar en mal trabajo porque pues al final también no dejó nada que así, pues, digo, como para recordarlo, ¿eh? Pues bueno, tiene razón, fíjate, porque aparte el equipo no estaba mal, no es como que lo haya levantado, pues sí, vamos a meterlo, y aparte lo eliminó un Querétaro muy pobre, es cierto, vamos a meterlo en mal trabajo.
Sí, o sea, si digo, porque si jugó unos cuartos de final fue porque de cierta manera pues, Real ya los había llevado ahí y después no pasó nada con él, o sea, digo, no es nada en contra de él, solo pues no se le dieron las cosas y ya lo decíamos, ya venía una generación que no era necesariamente la mejor, ¿no? Entonces, Sí. lo ponemos, no sé, por delante de Raúl Arias o por delante de Paco Ramírez también, o... No, vamos a meterlo delante de todos porque mínimo él pues fue un super líder y llegó a liguilla, los otros no le dieron a liguilla, así que por eso. Muy bien, pues después está Nacho Ambriz, que pues desgraciadamente también para él, pues era una generación muy limitada, la generación que tenía Nacho Ambriz, y creo yo incluso que no era el entrenador también, él mismo no era el entrenador que es ahora, que me parece un muy buen entrenador, pero igual pues hay que evaluarle lo que hizo en el club, ¿no? Que fue, me acuerdo que él había dicho que se sacó la lotería y cosas así, pero pues desgraciadamente para él no, pues tampoco pasó nada, ¿no? Con Nacho Ambriz. Sí, inmediatamente que corren a Quirarte ya tenían a Nacho Ambriz, que él, su única experiencia previa, bueno, aparte de haber sido auxiliar de Javier Aguirre en Osasuna y Atlético de Madrid, había sido técnico del San Luis, a los que le había metido una liguilla. Yo creo que eso fue suficiente para que llegara al Guadalajara. Como dices tú, no era el técnico maduro que conocemos hoy, el técnico campeón con un León ultra competitivo y reconocible. Y pues también llegó un plantel muy limitado, ¿no? Con altibajos. Tuvo una racha ahí como de 5 partidos que ganó 4 y empató 1, que ahí medio estaba levantando al equipo. Y me acuerdo que con él fue cuando el equipo juega los sábados en la tarde y a raíz de un juego, que es cuando presentan a Johan Cruyff en ese intro, contra Santos, que se gana, porque el equipo tenía como 7 partidos sin ganar, y el estadio tuvo una gran entrada, ponen al equipo los domingos en la tarde a raíz de ese juego, y me acuerdo porque yo fui, de hecho, hasta me sorprendió que estaba el estadio casi lleno. Pero después pierde con América un clásico, un gol de Paul Aguilar ahí, y a partir del equipo otra vez se vuelve a caer y lo echan, igual que con Raúl Arias, llega con el torneo empezado y se va antes de que termine el torneo. No sé cuántos partidos dirige, si 7, 8, tú tendrás ahí, no sé el dato, pero por eso yo lo voy a poner en mal trabajo, la verdad. Sí, estuvo, si no tengo mal, digo, no me fallan las cuentas o según lo que yo ya había notado desde hace tiempo, creo que estuvo 85 días en el cargo. Días, obviamente. O sea, 85. ni 3 meses, ¿no? Sí. Al cargo. Pero bueno, mal trabajo y lo acomodamos en dónde. Yo entre Paco Ramírez y Raúl Arias. Ok, muy bien. Después viene un entrenador que yo creo que el trabajo de este entrenador, pues justamente pone en evidencia a otros de los por cuales los estamos poniendo en mal trabajo o en promedio, porque pues este señor con lo que le dieron, pues formó un equipo, obviamente vamos a decir protagonista, ni mucho menos, pero que ya para que la afición te recuerde con cariño, yo creo que dice muchísimo, ¿no? O sea, porque eso, pues literalmente no cualquiera, pero John Van Schip yo creo que es candidato a buen trabajo. Sí, yo coincido, él llega con este proyecto de Johan Cruyff, que Johan Cruyff delega a su yerno. Johan Cruyff nomás iba como, solamente fue 3 veces a Guadalajara, él vivía allá en Barcelona, y dejó a su yerno a cargo del proyecto, y ellos eligen a John Van Schip como entrenador. Dirige nada más el Apertura 2012, que le llevan a Rafa Márquez Lugo, que fue uno de esos refuerzos que en la oscuridad, era de lo pocas luces en la oscuridad, Sí, y le llevan a Luis Pérez. Lleva al equipo a liguilla y gana los 2 clásicos, le gana al Atlas y al América. Al América me acuerdo que el América fue muy superior en el partido, pero Chivas terminó ganando, no sé cómo, pero era épocas cuando todavía se le ganaba al América. sí, Mete al equipo a liguilla y lo elimina un Toluca que casi con la mano en la cintura lo sí, elimina, ¿no? sí, muy buen Toluca. Él iba a seguir el clausura 2013, pero acuérdense que en aquella final Cholos Toluca, en plena transmisión, Jorge Vergara anunció que se desvinculaba de Johan Cruyff. Pese a eso se queda John Van Schip, pero yo creo que él ya sabía que se iba. Y hubo un clásico contra el Atlas, en aquella vez donde Omar Bravo festeja el gol, que él decía poner a puros jóvenes, o sea, como que decía, aquí pues mínimo voy a darle fogueo a estos muchachos, ¿no? Y después de eso se va John Van Schip. Así que por lo tanto yo estoy de acuerdo contigo, por lo poco que estuvo y por como lo recuerda la gente y por el equipo que tenía, vamos a dejarle un buen trabajo. Buen trabajo lo vamos a poner y lo ponemos por delante de alguien o lo ponemos al último en buen trabajo. Porque pues tampoco fue como que entregó algo, o sea. Sí, es que están muy parejos esos 13. Pero vamos a dejarlo ahí. No sé qué opinas tú.
No, no, estoy de acuerdo. Porque, pues bueno, al final también digo, eso es nostalgia y también la vara que había para medirlo, pues estaba muy baja. muy difícil. O sea, no manches, también el plantel que tenía, pues no inventes, ¿no? Después, bueno, vamos a dar el salto a Ricardo Lavolpe, que tuvo el desenlace que todo mundo sabía que tenía, pero al ser Ricardo Lavolpe, pues yo creo teníamos que incluirlo, porque si no tengo mala memoria, creo que dirigió solo como 5 partidos, algo así. O sea, digo, salió por el tema que ya todo mundo conoce, pero pues había que ponerlo, ¿no? Al final de cuentas. Ok, cuando se va Banchiva, el clausura 2013 ya lo mencionamos, llega Galindo, ya mencionamos que te dirige, después empieza la apertura 2013, se va, llega Juan Carlos Ortega, el famoso Mejorías, que para mí él debería estar todavía más abajo de peor trabajo. Yo soy el peor entrenador que he visto en el Guadalajara, él llamó Mejorías, ¿no? Que lo goleaban y siempre salía a ser que vio una mejoría en el equipo, ¿no? Se acaba esa espantosa apertura 2013 y pone al Güero Real otra vez y ya dijimos, lo corren después de ser goleado contra el América. Y es ahí cuando Jorge Vergara da un golpe sobre la mesa porque va a ESPN de invitado a un programa y ahí estaba en ese programa estaba Ricardo Lavolpe como parte del equipo de analistas. Se dice que a través de ahí platicaron, como que hicieron las paces porque había pique entre ambos desde que Lavolpe estaba en selección y lo contratan. Y efectivamente Lavolpe dirige 5 partidos, gana 1, empata otro y pierde, no, es más, creo que fueron 4, pierde 2, empata 1 y gana otro. Pero en ese clausura 2014, pero me acuerdo que le cambia la cara al equipo, el equipo jugaba mal, pero con ese mismo equipo, el equipo ya se le veía una idea de juego. Sí le cambió la cara. Yo recuerdo la victoria de 3-1 contra Pachuca en Pachuca, Ajá. porque me acuerdo que esa vez se rompió una racha de no sé cuántos partidos que tenía Chivas sin meter 3 goles en un partido. Ganó o perdiera, pero se rompió una racha de que tenía Chivas de no meter 3 goles en un solo partido y se rompió con Ricardo. No, y luego se empató un juego en Morelia, que me acuerdo que la gente estaba contenta de ver al equipo que cómo estaba atacando, o sea, porque se le ve una idea. Después contra Monterrey, si le ganas a Monterrey en la última jornada, te metías a liguilla, pero perdiste con un gol del ahora entrenador de Pumas, Efraín Juárez, ¿no? Y pese a todo esto, se había dado que la Volpe siguiera. Después pasa lo que ya todos sabemos que pasó, y pues lo terminan echando, ¿no? Por tal motivo, híjole, es que qué difícil evaluar un técnico por tanto poquitos partidos. Yo lo voy a poner en promedio, porque pues sí, yo te iba a decir lo mismo, yo lo dejaría en promedio porque la verdad hay muy poco para evaluarlo. O sea, no podemos saber si esa mejoría iba a ser sostenible, etcétera, etcétera. Entonces yo lo dejaría en promedio porque, digo, lo pusimos más también por la anécdota, porque realmente me atrevo a decir que hubo otros entrenadores que incluso pudieron tener hasta más días en el cargo y no están aquí. Entonces, pero bueno, de ahí damos el salto, perdón, a Carlos Bustos, que fue otra de estas, pues, que yo no recuerdo muy bien la historia cuando me la contaron, pero no era el entrenador. Fíjate, la voy a decir aquí porque no, según yo así me la platicaron. Creo que en su momento, ¿cómo se llama el entrenador que fue campeón, el primer entrenador campeón del mundo con la sub-17? Chucho Ramírez. Chucho Ramírez, hasta donde sé, tenían apalabrado a Chucho Ramírez para que fuera entrenador de Chivas, y como no se consiguió un patrocinio de las paletas que se comía Chucho Ramírez, ¿te acuerdas que siempre estaba con una paleta en la banca? Creo, por ahí me platicaron que a raíz de eso se cayó también ese trato, y como que dijeron, pues ya hay que traer a alguien, y pues estaba Carlos Bustos y llegó Carlos Bustos. O sea, algo más circunstancial que planeado, analizado como tal. Sí, yo también tengo una historia, o sea, yo lo de Chucho Ramírez no sabía, la verdad, me voy enterando. Yo lo que sabía de esa época es que sí, lo que coincidimos ambos es que Carlos Bustos no era ni siquiera la 10ª opción. Sí, o sea, Carlos Bustos llegó porque literalmente ya no había otro disponible, porque todos los entrenadores que tienen en la lista les dijeron que no. Sí. Entre ellos Juan Carlos Osorio, de hecho, era uno de las propuestas. Él les dijo que no. Entonces llega Carlos Bustos porque había llegado de relevo en el Morelia, echan a Román, no le das auxiliar, se queda, tuvo torneos decentes y era su única carta. Llega a Chivas en ese apertura 2014 y pues un desastre también el equipo. Ya había algunas incorporaciones que después dieron resultados, ¿no? Bueno, regresa Carlos Salcido esa vez, me acuerdo que estaba Fernando Arce, el Juan Merucito, me acuerdo que fue refuerzo, Ángel Reina, que tuvo ahí algunos problemas con Ángel Reina, y a él pues tuvo muy mal torneo, la verdad, lo echan a mitad del torneo, por ahí un poquito más adelante. Yo lo voy a poner en mal trabajo, la verdad, sí. Lo de Carlos Bustos, digo,
como llegó, ya era era una señal clara, ¿no? ¿Para dónde iba a acabar esto? Si, por cómo llegó Carlos Bustos, entonces sí, yo creo que es mal trabajo y yo lo pondría, no sé, por delante de Raúl Arias o lo dejamos hasta atrás. ¿Tú qué piensas? Pues ahí adelantito de Ascargorta o hasta atrás, ¿no? Pues sí, yo sí, la verdad, muy, muy mal. Bueno, después de Carlos Bustos, si no recuerdo mal, es la otra etapa del Chepo de la Torre de la que ya platicabas, que se terminan Sí. salvando del descenso. O sea, hasta acá alcanzó a salpicar el tema del descenso. Y bueno, y se da después la otra. Aunque después de que corren a Carlos Bustos, Ramón Morales dirige un partido interino contra el Atlas, aquel juego donde dice que Reina no corre. Un Y después clásico. efectivamente llega el Chepo de la Torre, ya lo platicamos, y ahora sí vamos a la luz al final del túnel, ¿no? Sí, pues a la luz, digo, dejó frases míticas, pero obviamente dejó pues un legado, el de los mejores entrenadores para mí que ha venido a la Liga MX. Luego haremos un video mejor y reunimos acá también a otros amigos para hablar realmente de lo que fue toda esta etapa de Chivas, pero para no extenderme pues por objetivos del propio video, yo creo que aquí sí ya pues no hay discusión, ¿no? O sea, no hay mucho que agregar. La cabra, como se dice hoy en día. Sí, Sí, no. no hay mucho que dejar. Dejó un legado, dejó conexión con la afición, con jugadores, dejó títulos. No es algo pocas veces visto, no debe de haber discusión aquí, ¿no? La verdad, y aparte por estilo de juego, por cómo jugaba el equipo, por lo reconocible que era, por todo, vaya, ¿no? Mucha gente dirá, no, es que sus últimos dos torneos hizo ¿cuántos puntos? 12 y no se acuerdo cuántos en el otro. Sí, efectivamente, pero hubo uno donde lo dejó de lado por ganar un título internacional que se tenían décadas sin ganarlo, ¿no? Que fue la Conca Champions. Entonces, pues ahí está, el señor Matías Jesús Almeida. Matías Jesús Almeida, poco que agregar. Y como dice el dicho, nada más que el dicho está incompleto, después de la tormenta viene la calma, pero después de la calma otra vez viene la tormenta. Entonces, después de Matías Almeida se viene también una época pues tristísima, la verdad, en el club. Y bueno, aquí esto ya lo tengo muy presente, sobre todo porque Cardoso fue la primera conferencia de prensa a la que yo fui, que atendí ya como, no me acuerdo si era todavía practicante en Milenio o creo que si era practicante, fue la última conferencia de prensa de Matías. Bueno, no donde se despide, pero donde todavía era Contra León, ¿no? entrenador Contra León. contra León, que fallaron 2 penales y que fue un desastre también de partido. Sí. Pero ya a partir de aquí ya tengo pues 100% la memoria mejor que en los anteriores, porque pues ya la gestión de Cardoso ya me tocó incluso ir a entrenamientos, entrar a Verde Valle, etcétera, etcétera. Pero bueno, igual también ya aquí yo creo que muchos, o mejor dicho, pocos entrarían a promedio. Pero bueno, Cardoso que se fue a pasear al Mundial de Clubes, digo, no en un sentido de que le faltó profesionalismo, no, pero pues no hizo nada, ¿no? O sea, dejó la peor actuación en la historia. Y pues es eso, Pepe Cardoso, no sé qué más quisieras agregar, amigo. Sí, si no recuerdo eso, corrígemelo tú. ¿No es el mismo día que se despide Matías Almeida, no es el mismo día que también presentan a Cardoso? ¿O lo presentan un día después? Pero no pasó mucho tiempo, o sea, ya lo tenían. O sea, se Creo que veía el que... mismo día no, pero sí fue, no sé si el día siguiente, porque sí recuerdo que no, que sí pasaron al menos horas, digo, ya no recuerdo tantos si días, pero sí Sí, fue inmediato, o sea, se veía que ya estaba palabrado, ¿no? A Cardoso, que digo, pues tuvo aquella época en Toluca, que no le entregó el título, pero tuvo campañas decentes, supongamos, y aparte por el monstruo de jugador que fue, obviamente, pues también tiene una imagen. Llega un claro. equipo que estaba tocado anímicamente por el Sí, tema de porque no nada más se fue Matías, se fue Rodolfo Cota, se fue Osvaldo Alaní, se fue sí, Rodolfo Pizarro, fueron salidas que dolieron, pero muchísimo. Y llega un sí. equipo que nomás le llevaron al Cuate Sepúlveda y a José Carlos Van Rankin y a Real Gudiño, imagínate, para jugar el Mundial de Clubes, ¿no? El torneo Apertura 2008, tuvo juegos buenos, algunos que sí digo, bueno, estuvieron bien, pero el Mundial de Clubes fue yo fui, o sea, yo ahorré todo el año para ir a ese Sí, torneo, cierto. ahorré todo el año y yo sí me fui a pasear literalmente, o sea, cuando me preguntaban tu viaje, ¿no? Increíble, un increíble país, pero lo malo es a lo que fui, que fue a ver a Chivas ahí, ¿no? Pero fui como fan, no fui a trabajar ni nada. Después empieza Clausura 2009 y ya el equipo pues empieza ganando 3 juegos al hilo, no sé si te acuerdas, que Sí, parecía que era el líder, después se va cayendo el equipo, cayendo, después de perder con Pumas, echan al señor Cardoso, que se aventó frases ahí que decía que Alan Cervantes era el Kevin De Bruyne mexicano, ¿no? Y que si Pulido metiera las que tenía iba a jugar no me acuerdo en dónde, si en el Real Madrid o donde dijo, ¿no?
Sí. Bueno, así que a Cardoso vamos a poner un mal trabajo. Sí, yo de Cardoso, pues obviamente me acuerdo del clásico del clásico tapatío con el hat-trick de Alexis Vega, por Sí. ejemplo. Pero sí, no, lo de Cardoso, pues no. Digo, ¿Sabes otro mejor? no fue Ascar Gorta ni Carlos Bustos, pero sí, yo creo que sí quedó a deber, sobre todo porque tenía el escenario, porque tenía un plantel al que pudo haber hecho jugar mejor, creo. O sea, sin No, ninguna duda. aparte hubo un clásico de Copa MX cuando todavía existía contra América, en unas, no me acuerdo si fue cuartos de final o semifinales en el Azteca, se pierde 2-0. Y me acuerdo que puso a Dieter Villalpando, era el único jugador que estaba haciendo competir al equipo y lo saca. Y después en conferencia de prensa dice, saqué a Dieter porque para mí no estaba jugando bien. Y dices, ¿por qué onda con esto? ¿No? Entonces, Sí. pero fíjate, pese a eso, y para que veas cómo está vara la baja, de los entrenadores que hubo, pues Matías Almeida, previo a los españoles, previo a Hierro, para mí es el menos peor, no sé el mejor. Ahorita vamos a decir por qué, pero bueno, vamos a poner a Carlos en mal trabajo. ¿Cómo Entonces, estarán? ¿te parece lo ponemos como el primero del mal trabajo? Sí. Ok. Después viene el jefe Boy, que pues es todo un personaje, Tomás Boy, todo un personaje, se peleó con Guiñac en el Akron, un entrenador que terminando las conferencias de prensa le gustaba quedarse a platicar con nosotros, pero bueno, no sé si de todos los que restan, pero al menos después de Matías, yo creo que el entrenador que mejor valoró la Chofis, porque todavía recuerdo lo que nos platicaba de él, pero igual, no pasó absolutamente nada con él y también duró muy poco en el cargo, ¿no? Sí, él, cuando se va Cardoso, dirige a Alberto Coyote uno o dos partidos, no me acuerdo, también pues un desastre, y llega Tomás Boy, que en teoría habían dicho que nomás por ese torneo. Higuera fue el que dijo, Higuera después lo termina ratificando, dirige ese clausura 2000, lo que resta el clausura 2009, me acuerdo que le da juego, hasta eso que fue coherente en su toma de decisiones, porque ponen carriles centrales a Chofis y a Dieter Villalpando, ¿no? Jugadores que eran para jugar ahí, pero pues fuera coherencia, ¿no? En cuanto al ya el trabajo que se veía, pues era muy pobre. Le dan todavía la apertura 2009 y hubo juegos de ese contra Tigres, se pelea con Gignac, etcétera, y increíblemente, bueno, lo corren después de perder contra Pachuca, un juego que para mí no se había jugado mal, pero se fallaron muchas y la Pachuca las que tuvo la metió. 4-2, ¿no? 4-2. El siguiente juego era un clásico, lo corren cuando menos debieron de haberlo corrido. Sí, Sí. me acuerdo que él había dicho, yo no voy a perder contra América, y lo cumplió, no perdió porque ni siquiera jugó. Ni siquiera jugó. Entonces vamos a poner al jefe Boy, yo lo pondría en mal trabajo, la verdad. Mal trabajo también, igual detrás de Pepe Cardoso o detrás de alguien más. Sí, vamos a ponerlo detrás de Pepe Cardoso. Y bueno, llega después Luis Fernando Tena. Me acuerdo que me lo encontré justamente porque me mandaron a hacer guardia ahí al Hotel Hard Rock y alcancé a grabar justo cuando iba entrando, después de haber firmado ya como entrenador de Chivas. Entonces, un entrenador con el que me tocó platicar, pero aún así, pues al final de cuentas, que aún así, fíjate, le tuvieron menos paciencia que a otros, porque me acuerdo que con él el torneo de la pandemia que se cancela estaba quinto general con Tena, también otro entrenador que no tenía tan mal valorado a la Chofis, pero que aún así pues también pues no pasó nada con él, ¿no? Tampoco. No, Tena pues obviamente llega porque es un entrenador histórico, pero ya muchos años atrás, ¿no? O sea, el técnico campeón de la medalla de oro, campeón con Cruz Azul, campeón con Morelia, pero ya décadas atrás, ¿no? Y él, de lo poco bueno que hace, empieza el torneo perdiendo. O sea, la primera decisión que no entendí, me acuerdo que dije, cuando me dijeron, van con línea de 3 contra América, dices, ¿cómo con línea de 3? La línea de 3 es la más difícil de trabajar, se necesita una coordinación increíble entre los tres centrales. ¿Cómo con 2-3 días de trabajo vas a meter una línea de 3? Y ya te dije, no, bueno, viene torcida la cosa. Después tuvo coherencia, juntó a... Él empieza a dar más juego en Nene Beltrán, sí, cierto, lo debuta Matías Almeida, pero lo que lo empieza a poner Luis Fernando Tena, lo junta con Chofis López en carriles centrales, con Alan Pulido, y Alexis Vega lo tira por izquierda, y el equipo estuvo así a nada de meterse en una liguilla, gracias a nada de meterse, así a es. pura coherencia. Alan Pulido termina campeón de goleo en ese torneo, se va, y Luis Fernando Tena, que fue el último entrenador que trae José Luis Higuera, llega Ricardo Peláez, y Ricardo Peláez pues decide dar el voto de confianza. Después viene ese clausura 2020 con la ultra mega inversión que hubo de jugadores, se cancela el torneo por el tema de la pandemia, se juega la copa ¿te acuerdas? La copa de seguros de por México en CEU, que llega a la final, elimina a América y empieza con 3 partidos del llamado Guardianes 2020, pero pierde 2 y empata 1, se pierde con Puebla, y ahí Ricardo Peláez lo echa al señor Luis Fernando Tena. Híjole, sabes que aquí yo voy a ser benevolente porque no lo conozco, no tengo el gusto, pero creo que aparte
no sé, es buena persona y creo que... Es buen tipo, como diría uno de nuestros amigos, es buen tipo. Y creo que tuvo cierta coherencia en varios momentos. Yo lo voy a poner en promedio, vamos a ponerlo, yo no voy a ser tan duro con él. Órale, bueno. ¿Tú qué opinas? No sé qué opinas tú, a fin de cuentas, es tu Sí, canal. es que mira, yo creo que obviamente, creo que su equipo pudo haber jugado mejor, pero justamente por eso digo que no le tuvieron tanta paciencia. Digo, no estoy diciendo que sea un grandísimo entrenador, que con él Chivas, no. O sea, pero llegó llegó a mitad de torneo, de entrada. Lo goleó el América, porque no tenía ni una semana de haber podido preparar ese partido. Lo goleó el América. Casi se alcanza a meter. En el siguiente torneo, como ya dijiste, se quedó, le cancelaron el torneo, pero era quinto general. Y luego en el otro inicia mal y lo echan. O sea, creo que estuvo, pues, fue un proceso muy raro el suyo, me atrevería a decirlo, raro y de mala suerte hasta para él. Pero bueno, después viene Víctor Manuel Vucetich, que solo diré que su gestión, diría que yo fue inolvidable, diría yo, la gestión de Víctor Manuel Vucetich. Sí, de hecho fue inolvidable también para mí porque, digo, no sé si haya gente de aquí que me ubique de Twitter y que me siga, pero era cuando hay un grupo de amigos que también pues son amigos también de Rodrigo y amigos míos, Sí. tuvimos ahí un proyecto llamado Técnicos de Sofá y el torneo donde más auge tuvimos coincidió precisamente con la época de Bucetich, ¿no? Nos tocaba analizar y nos pegábamos unos corajes y unas cosas terribles, ¿no? Bucetich cuando se va a Tena, se queda Leaño de interino, dirige un partido y gana en Ciudad Juárez. Después ya llega Vucetich, por ser un técnico, únicamente lo traen por currículum, por ser un técnico multicampeón, pero su estilo de juego iba en contra del plantel que requería el Guadalajara. No es un técnico que gusta de atacar con espacios. El Guadalajara necesita de tener un equipo que tenga el balón para atacar en espacios cortos, cosa que Vucetich pues no se le da en su carrera, ¿no? Entonces desde ahí una mala decisión, pero dices, bueno, el beneficio de la duda, empieza ganando a San Luis, pierde algunos partidos, gana otros. Me acuerdo que tuvo unos buenos, uno contra Tigres, donde pudo atacar a su estilo Vucetich y lo gana bien. Al América le gana de manera increíble en el buen sentido de que le pasa por encima en los dos partidos porque puede jugar a lo Vucetich. En cuartos de final, sí. En cuartos de final, porque puede jugar a lo Vucetich, atacar con espacios y así se come vivo el Piojo Herrera y pasándole por encima, eso hay que decirlo, Vucetich le gana bien a ese América, no es como Con que los chicotazos. Los chicotazos. Después llega León de Nacho Ambriz y le pone un baile en los dos partidos, le pasea el balón increíblemente y lo ratifican. Yo creo que se ganó la ratificación del siguiente torneo, pero ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Empieza el equipo a jugar mal, ganaba por chispazos de Alexis Vega, por ahí de Uriel Antuna, que tuvo un gran torneo, casi le mata la carrera al Nene Beltrán, o sea, eran partidos infumables, en serio. Y todavía me acuerdo que Pachuca lo golea en el repechaje y se le acaba el contrato. O sea, ni siquiera era despedirlo más, señor profesor Bucetich, no le vamos a renovar el contrato, muchas gracias. ¿Qué hace Ricardo Peláez? Lo renueva y cuando le preguntan por qué en el canal oficial de Chivas, dice, porque es un técnico ganador. Y lo comparto ya con Matías Almeida y su porcentaje, la afición obviamente se le dejó ir encima. Y después lo corre a mitad de temporada y le tiene que pagar finiquito, ¿no? Un desastre totalmente. Sí. Y me acuerdo que Vucetich, yo creo que es el único que recuerdo de toda esta lista, amigo, que lo corren después de ganar. Vucetich le gana a Toluca y al siguiente día lo corren. Digo, al Pachuca. Le gana a Pachuca y lo corren. Aparte, la gente yo, ¿sabes? Me sentí orgulloso de la gente. Yo estoy en contra de que abuchean el propio equipo, pero esa vez dije, la gente abuchó porque se dio cuenta que el equipo juega mal. Ganaste, pero jugando mal. Y aún así gana el equipo y se escucharon abucheos. Dije, no, esto nunca se había visto. Y sí, al siguiente día sacan el comunicado, se va Vucetich, lo echan después de ganar. Híjole. Mira, esa semifinal, esa serie contra América lo podría poner en promedio, pero el daño interno que para mí dejó en cuanto a nivel de valoración del talento, porque para mí eso fue lo terrible de su gestión, la valoración del talento, el decirle a Beltrán que no era ofensivo ni defensivo, el valorar a jugadores por su físico, no por su trato de balón, no por su talento. Yo lo voy a poner en mal trabajo, pero si tú lo quieres poner en promedio, tampoco te diré nada. No, amigo, no, me ofendes, al contrario, yo creo que no hay manera de ponerlo en promedio. Yo creo que, mira, todos estos, bueno, porque aparte están casi en la misma canasta que Pepe Cardoso y que Tomás Boy, pero de ahí el resto tenía un plantel terrible. Bueno, lo de Ascargorta ya sabemos que es como un experimento por ahí, pero Paco, bueno, más o menos, pero lo que es Nacho Ambriz, Raúl Arias también, el tema de Carlos Bustos, pues eran planteles
que no te daban para poder competir. Y lo de Vucetich, pues la materia prima ahí estaba, nada más que su gestión pues fue terrible. O sea, yo diría que fue definitivamente un mal trabajo, pero mal trabajo. Aquí nada más no sabría dónde ponerlo, o sea, no sabría dónde, qué tan yo lo atrás. pondría solamente, yo creo que, jole, es que tampoco vamos a poner lo peor, porque vaya, elimina al América una liguilla que ahorita ya se quisiera, ¿no? O sea, vaya, tampoco vamos a ponerlo atrás de Tomás Boy. Ok, lo ponemos ahí, atrás de Tomás Boy. Sí, Y sí, bueno, sí, porque para mí fue más pues este daño interno, y como dices tú, para mí era un equipo que tenía mucho talento y que aparte pues tenía mucho talento en la cantera y que tristemente no se aprovechó. y bueno, en un capítulo de cosas que no sabías cómo llegaron ahí, ni por qué, bueno, seguramente podamos saber el por qué, pero bueno, Marcelo Michele Año, entrenador del Guadalajara, ¿quién diría que tan pocos años después de haber tenido a Matías Almeida? Pero bueno, no quisiera entrar en muchos detalles, amigo, pero te invitaría a que me dijeras dónde lo colocarías. No, pues sí, obviamente Leaño, él llega después de Bucetich, obviamente. Me acuerdo que Pelés hasta lo remarcó, dijo, llega como interino, así lo remarcó, así con esas palabras. Y después sacó video diciendo que era el técnico definitivo, ¿no? Sí. Después lo echa de perder contra Monterrey de Bucetich, fíjate las vueltas que da la vida. Tenía buenas ideas para mí Leaño y creo que, pero pues ya la ejecución era otra cosa, ¿no? ¿Dónde lo digo? Mal trabajo, por supuesto, y aparte nunca conectó con la afición no lo tragaba, un cúmulo de cosas. Híjole, pues entre Boy y Bucetich yo lo pondría, no sé tú, la verdad, es que está muy complicado con todo. Yo sí lo pondría ahí, la verdad. Después está Ricardo Cadena, que fue la misma, o sea, fue la misma fórmula que repitió Ricardo Peláez. Había dicho que era un entrenador interino, de cierta manera, y después pues, también continuó Ricardo Cadena. Un tipo, he de decirlo, muy educado, muy abierto al diálogo, porque me tocó platicar con él en un par de ocasiones. Era cuando ya me tocaba viajar a los partidos de visita y me tocó coincidir en un par de ocasiones en el mismo hotel que el equipo, y la verdad muy abierto al diálogo, abierto a que uno le hiciera preguntas y cosas así, pero aún así también creo que no es por decir que hizo un gran trabajo, pero al menos lo que dejó fue pues juntar un poquito la calidad que ya tenía a su alcance, ¿no? O sea, juntar a Alexis, al Piojo, a Beltrán, digo, Canelo obviamente pues Angulo. no le alcanzaba porque no tenía rutas, pero así definiría yo lo de Cadena. Sí, de acuerdo, Cadena llega de interino en teoría también, y Peláez, un desastre, ¿no? O sea, se pasó ratificando interinatos. Que Cadena dirige los últimos 5 partidos de la Apertura 2022 y de manera increíble gana los 5 partidos y Sí. mete al equipo al repechaje, elimina a Pumas, lo le pasa por encima, pero mucho también de esto de juntar en carriles interiores a Alexis Vega, al Piojo Alvarado, que ya estaba en el equipo, al Sí. Canelo Angulo, al Nene Beltrán, muchos juegos se sacaban a través de eso, ¿no? De inspiración de esos jugadores, pero ya en cuanto a tú tuvieras un trabajo, pues no se traducía en eso, ¿no? Lo echa a Puebla en repechaje, en penales. Bueno, primero lo echa Atlas en cuartos de final, después Y empieza el la Atlas que apertura, fue campeón. el Atlas bicampeón, ajá, y después la apertura 2022 también hay altibajo, se mete a repechaje y lo elimina el Puebla del Arcamón en penales. Yo lo voy a poner mal trabajo, la verdad, porque es un equipo de mucho talento que se pudo aprovechar más. Sí, sí, pero para mí no fue tan malo como Vucetich, por ejemplo. Sí, sí, de acuerdo. Y bueno, incluso lo pondría por encima de Leaño también. Sí, podría ser. Y bueno, después viene esta renovación que pues ya mucha gente tampoco como que no quisiera acordarse, pero creo que llegó Fernando Hierro y también le terminó cambiando la cara, pero por completo al equipo, porque era casi el mismo plantel. Digo, se fue el Canelo Angulo, llegó Víctor Guzmán, más una que otro cambio por ahí, pero justamente por eso te decía hace rato cuando me dijiste tus otros del top 3, porque para mí Pauno hubiera sido top 3 en este tier list. Igual ya vemos si modificamos, pero es muy complicado. Si no, pues sería el primero del buen trabajo, pero pues ya es un entrenador, creo yo, bastante buen entrenador, con sus pecados como el tema de la portería y uno que otro, pero le cambió la cara al Guadalajara y es un grandísimo entrenador y dejó registros. A ver,
Se dice poco, pero dejó tan buenos registros que gracias al trabajo de Pauno regresa Chivas a CONCACAF. Eso creo que mucha gente no lo recuerda. No, sí, bueno, en la línea del tiempo se nos olvidó mencionar un suceso muy importante, ¿no? Que sucede en 2019, que es cuando Jorge Vergara deja la presidencia, ya por problemas de salud se la deja a Mauri Vergara. Es verdad. Sí, a es Mauri verdad. Vergara lo primero que hace es deshacerse de José Luis Higuera, en cuanto lo nombran, lo primero que se hace y trae a Ricardo Peláez, ¿no? Le dio Es 3 verdad. años, a diferencia de Jorge Vergara, que nos cansamos de contar la vez que cortaba proyecto a la primera, a Mauri Vergara le da 3 años a Ricardo Peláez, o sea, 3 años, confía, le delega totalmente las decisiones deportivas, no se mete y no funciona, adiós. Trae un proyecto interesante que es Fernando Hierro, yo lo pongo, no en resultados obviamente, pero para mí es como una luz al final del túnel, muy parecido a Sí. Matías Almeida, que dices, al fin vamos a salir de este hoyo de excremento en el que estamos, y llega y pone a Belko Paunovic, que es un entrenador con experiencia europea, con campeón del mundo sub-20. Yo creo esto ya es una pregunta más personal hacia ti, hacia tu carrera, yo creo que fue la época, según yo, en la que más cerca estuviste el Guadalajara con él, ¿no? La que más, digamos, te involucraste y yo creo que más te empezó a seguir la gente, entonces yo creo que ahí serías una voz súper autorizada para hablar de esa época de Paunovic. No sé qué tanta cercanía tuviste con él, ¿no? Pero yo de lo que vi de lejos, pues sí, obviamente hizo un equipo reconocible. Era un equipo todavía con menos talento del que hay actual. Era un equipo Sí. muy corto, que sus Sí. talentosos eran Alexis Vega, el Piojo Alvarado, Alexis Vega un poco tocado, Sí. ya él le da el juego que merece al Nene Beltrán. De nueves a veces ponía a Ronaldo Cisneros, a veces a Daniel Ríos, ahí como que, ¿cuál fue su pecado? Bueno, hace 34 puntos, elimina a los dos rivales históricos, al Atlas, ese juego inolvidable contra América, se queda media hora de ser campeón, de entrar al Olimpo, 20 minutos. 20 minutos, su pecado fue haber confiado en un portero que no estaba a la altura, obviamente él sus motivos tendrá, ya estaba listo el Tala Rangel, yo creo que lo pude haber puesto Sí. a él, no es como que el Tala fuera un jovencito que todavía no estaba, ya estaba, y pues confió demasiado en Miguel Jiménez, que pues cuesta esa final, ¿no? Después Sí. dirige el siguiente torneo, con altibajos y todo, aquella situación de Alexis Vega, mete al equipo a liguilla directa, lo elimina Pumas y se va, pero deja un estilo reconocible, sobre todo un estilo de juego de un ritmo alto, sobre todo sin balón, la manera en cómo presiona el equipo, que hasta hace pocos todavía se veía, para mí mucho tuvo que ver con ese trabajo que él empezó, dejó muchas bases, obviamente. Híjole, es que ya se está entre buen trabajo y top 3, pero tenemos que sacar uno de los dos de arriba, ¿verdad? Sí, es que eso es lo que te decía. Por ejemplo, yo te diría las bases también que dejó Hans, porque si lo llevas al tema de resultados, pues Hans logró lo mismo que Pauno. O Pero sea, es que, mira, si sacamos al Chepo, mucha gente nos va a decir, no, pero ¿cómo sacas al que dejó un título y los otros dos que llegaron? sí, Pero también está el tema del legado, por mí José Luis Real, o sea, José Luis Real llegó a una final de Libertadores, pero el legado negativo que dejó. Aquí vamos a dejar el legado positivo de Hans y de Paunovic, legado, no resultados, porque si no el Chepo se los come los dos con un título de liga. claro, sí, es que, bueno, yo lo digo, en el momento en el que, bueno, aplica para cualquier institución. Si tú dejas un título, entraste automáticamente a los libros de la historia de la institución y eso pues es imborrable, ¿no? Si tuviera que evaluar lo que yo vi en el campo con el plantel que tenía cada uno de ellos, seguramente sí para mí Pauno sería, ojo con eso, ya dije, ya hice el matiz del título. Pues para mí Pauno, yo elegiría a Pauno en lugar de al Chepo, por ejemplo. Pero también es verdad que y lo decías bien, ¿no? La cercanía que tuve con Pauno, pues fue también, esa cercanía no la he tenido con ningún otro entrenador con los que me haya tocado cubrir al equipo, pero porque ninguno tenía esa apertura para resolver dudas, para que uno le pudiera preguntar, para uno poder entablar, aunque sea una pequeña conversación sobre el juego como tal. Y creo que él también identificaba cuando a uno de nosotros le gustaba también hablar acerca del juego. Entonces, pues eso seguramente podría ser más nostalgia para mí que otra cosa, al final de No, que... te entiendo porque me ha pasado mucho acá en Tijuana también con entrenadores también que les tengo un gran cariño por esa apertura precisamente. Sí, porque le dan apertura a uno y pues no es que uno les tome cariño, sino que pues es entre agradecimiento y el hecho de que los llegas a conocer un poquito más Como personas. ajá, los llegas a conocer un poquito más que esa versión, perdón, pues superficial que conocemos nada más nosotros, la versión mediática y lo demás. O sea, Sí. pero, pero no, a ver, no sé, es muy complicado. Yo creo que
tratando de ser completamente imparciales, Pauno debería ser el primerísimo de buen trabajo. Sí, eso estamos de acuerdo, pero, híjole, pero es que también saca, otra cosa que yo le reconozco a Paunovic es que le revuelve al equipo el gen competitivo que había Claro, perdido Almeida. El equipo podía ganar algunos partidos, pero no competía, no es lo mismo, o sea, el competir es estar ahí peleando, o sea, el que estar contendiente, el que te vean como un equipo serio. Paunovic le devuelve eso al equipo. Dura poquito, ¿no? Pero se lo devuelve. Igual que Matías Almeida. ¿Sabes qué, amigo? Yo, lo tienes igual que yo. Ya me convenciste. Lo siento, señor José Manuel Latorre. Gracias por la 11ª. Gracias por sacar el equipo del descenso. Pero no hay en el top 3. Aquí Westerhoff y Paunovic. No sé si estés de acuerdo. Si lo quieres dejar un buen trabajo, tampoco digo nada. Sí, bueno, mira, también para que la gente nos comente que no sabemos nada y lo que sea, que ya sabes que le gusta comentar a la gente. Pero que nos den argumentos, que no la mienten, o sea, no digan, no, están, no, que digan, no, yo considero que el Chepo por esto. Y ¿sabes qué? Que también dimos muy buenos argumentos por los cuales el Chepo debe ser top 3. De entrada el título, y yo eso, repito, es innegociable. O sea, el tema del título es innegociable porque es un título y ya lo dijimos, el Chepo salvó del descenso a Chivas. O sea, el descenso se salva gracias al Chepo. Y bueno, y gracias a los goles del Cubo y lo que quieran, pero es con la gestión del Chepo. ¿Te acuerdas de aquel juego en Puebla cuando el Cubo mete los goles que él y Omar Bravo se empiezan a sacudir así como están sacudiendo toda la tensión o sea, de que no, es increíble, o sea, el Chepo, un título, un salvador del descenso, pero está muy, si alguien pone el Chepo ahí, no decimos nada, pero el señor Rodrigo Camacho y yo ponemos top 3 a Hans Westerhoff y a Belko Paunovic. Es que mira, y tratando de, pues, iba a decir no por defendernos, pero pues al final para defender nuestro argumento, no estoy diciendo que ser campeón sea sencillo, al contrario, si ser campeón sea sencillo, fuera sencillo, pues este señor hubiera sido campeón, hubiera sido tricampeón, porque pues también no mamar la flor que tenía de que siempre se encontró con el América 2 veces seguidas en liguilla, hubiera tenido. Si Matías hubiera tenido la flor de este señor, hubiera sido tricampeón, no tengas ninguna duda. Y lo he dicho con mucha gente. Pero, otra vez, volvemos al tema del contexto. Creo yo, y porque él mismo lo ha dicho, el Chepo tomó mucho de este otro tipo. O sea, él dejó muchísimas bases para ese Guadalajara campeón del 2006. Lo han dicho los jugadores, bueno, ahora exjugadores, lo ha dicho el propio Chepo, y creo, haciendo ese matiz, que es un poco más sencillo entre comillas, porque en la Liga MX nunca será sencillo ser campeón, es más sencillo entre comillas agarrar esta continuidad de aquí y después con un plantel darle esa misma continuidad y terminar por ser campeón, que el cambio de chip que tuvo que hacer Pauno para convertir a un equipo que no le pudo ganar al Puebla en repechaje, hacerlo casi campeón. O sea, creo que ese salto de calidad que no se ha visto, salvo con él, obviamente, ¿no? Con Matías. Pero lo de Belko, ese cambio de chip, ese, como tú dices, para mí lo dijiste de la mejor manera, el volver a inyectarle gen competitivo, que siento yo que ya está caducando actualmente, pero creo que lo de Pauno de verdad tiene muchísimo mérito. Sí, totalmente, estoy de acuerdo, y aparte tanto Westerhoff como Paunovic construyeron de cero, ¿no? Empezaron como digamos de cero. Exacto, a eso voy. No heredaron nada, pues. No así es. Nada. El Chepo sí hereda, y es lo que pasa con América. A mí me lo han mentado mucho en Twitter por decir, yo lo sostengo. Jardín hereda un trabajo de Solari y continuó por el Tano y él lo está llevando a cabo con su toque y eso, pero es un trabajo heredado, a fin de cuentas, una línea y para bien, ¿no? Ya quisiéramos eso ahorita actualmente, ¿no? Ya quisiera cualquier entrenador que tú me digas ser tricampeón hasta por casualidad, no hombre, pues cualquiera, o sea, no. Sí. Obviamente que Jardine también tiene muchísimo mérito, pero aquí justamente, y además por eso es mi canal y por eso es nuestro video, o sea, estamos diciendo lo que nosotros creemos y creemos que tiene mucho peso eso de prácticamente de la nada construir algo que tenga tanto valor, creo yo. Sí, totalmente de acuerdo. Así que el señor Belko Paunovic, top 3. Sí, nos la jugamos. Y además, digo, como matiz, igual pongo que la gente lo ponga en los comentarios, me atrevo a decir que la gente estaría de acuerdo en que
el plantel del Chepo campeón para la gente es mejor que el plantel que tenía Pauno en esa final contra Tigres. No, sí, el plantel del Chepo campeón te estaba lleno de ídolos, de varios que son ídolos ya en la historia. Exactamente, o sea, exactamente. Entonces, de ahí, por eso, no es que me esté contradiciendo, al contrario, por eso creo que tiene todavía más mérito lo de Pauno. O sea, el haber podido hacer lo que hizo, por cómo llegó, cómo de arrastrado estaba el prestigio, porque la verdad yo así lo creo. O sea, lo de la gestión post Matías hasta que no llegó Hierro y por ende llegó Pauno, creo que había sido muy, muy triste. Entonces, el haber regresado al Guadalajara donde lo regresó, yo insisto, lo regresó a CONCACAF, o sea, lo metió a CONCACAF por puntos, algo que no, Sí. Si te lo decían cuando estaba Boy, cuando estaba Cardoso, cuando estaba Vucetich, no lo hubieras creído ni de casualidad, ¿no? Aunque bueno, a una CONCACAF entra por la final, por meterse a la final, y a la otra por puntos, pero también sí creo que tuvo que ver un poco el técnico que viene después, ¿no? Que también ahí fueron puntos sumados. Es que si no mal recuerdo, creo que en ese mismo torneo No, es que la primera CONCACAF que se juega es gracias al ser subcampeón del Clausura 2023 y la segunda es por los puntos del año futbolístico Apertura 2023, Clausura 2024. claro, pero pues ese que... O sea, uno lo dirige Paunovic y el otro lo dirige la persona que sigue. Así es. Bueno, ¿cómo? ¿Qué dijiste al final? Que uno lo dirige Paunovic y el otro lo dirige la persona que sigue, que no es muy bien recordada, no es una persona muy carismática, pero yo tengo así ciertas opiniones impopulares respecto a él, pero dale. ¿Pauno alcanzó a dirigir con CACAF? No. No, ¿verdad? No. No. Pero bueno. No, de hecho, Paunovic se desgasta mucho la relación por aquel tema de Alexis Vega, de las indisciplinas. Digo, tú conocerás más que yo y está tocado el tema y pues decía hacerse un lado también, ¿no? Sí. No, y bueno, ya obviamente lo he platicado aquí en el canal, pero el tema de Pauno fue mucho desgaste también, hasta por visión con la directiva, porque con él no, pues no, o sea, él tenía sus perfiles y sus jugadores que quería y la directiva pues no le decía no, o sea, eso no va a pasar. Entonces también dijo él, pues no, o sea, tenemos visiones distintas, etcétera, etcétera, entonces no, pues muchas gracias y por eso también fue como que de común acuerdo, un poco de indecisión, etcétera, etcétera, entonces ya, pero creo que quedó con muy buen sabor de boca su trabajo, tanto por la directiva, o sea, ve la despedida que le hicieron, él, cómo se expresó del club también, la carta que hizo, etcétera, etcétera, verlo cómo salió de ahora de este otro club y del cielo a la tierra, ¿no? Sí, totalmente. Pero bueno, volvemos a Fernando Gago, llegamos a Fernando Gago, mejor dicho, que ahora que decías opiniones impopulares, fíjate cómo son las cosas. De entrada, yo creo que Gago sí aprovecha también cosas que dejó Pauno, sobre todo hasta el estado anímico y competitivo también de los jugadores, pero en materia, o sea, no sé cómo decirlo, pero en nivel de juego, o sea, en lo bien o mal que jugaba el equipo, irónicamente, aunque puse a Pauno top 3, yo creo que el Chivas que mejor ha jugado después de Matías es el de Gago. No sé tú qué pienses. No, yo estoy pero totalmente de acuerdo contigo y es mi opinión impopular, o sea, y lo he dicho yo también. O sea, el entrenador que mejor hizo jugar al equipo después de Matías Almeida se llama Fernando Gago. Así para es. mí lo que le hizo a Fernando Gago fue calidad en ciertos momentos. Así es. Le hizo falta calidad en ciertas piezas y las hubiera tenido. Sí. Si los hubiera tenido, creo que era campeón del Clausura 2024 eliminando a ese América, porque el América que te elimina en semifinales no te pasa por encima, no te arrolla. Fue un 0-0 en la ida que tuvo que haber ganado Chivas, que para mí ese juego lo juega mejor Chivas, y en la vuelta te ganan por una pelota balón parado. No te arrolló ese América de Jardín, que fue bicampeón después, y después tricampeón, obviamente, ¿no? Y de hecho, el siguiente clásico de pierde 1-0, o sea, en ningún clásico que dirige, bueno, el 3-0 de CONCACAF fue medio accidentado, tampoco lo pondré ahí porque te marcan un penal al primer minuto o a los primeros minutos y después te expulsan a uno. A Lalo Torres. Sí. A Lalo Torres, y en la vuelta, pues ahí andaba casi remontando. Para mí ese equipo de Gago jugaba muy bien. Obviamente lástima la manera que se va. Yo creo que también las formas yo no lo culpo cómo se fue, porque es el equipo de sus amores, el equipo donde debutó. Pero se equivocó. Lo ocupo en cómo lo transmite, en mentir a los jugadores, en mentir a todo el mundo, o sea, decir no me voy y se termina yendo. Y pues eso, obviamente también no era una persona muy carismática. Tú estuviste en ruedas de prensa de él, le contestaba mal a la prensa, no era muy querido en el entorno, pero bueno, pero su trabajo ya estaba, ¿no? Aquí es, a diferencia de muchos que eran muy buenas personas, pero pues
Él tal vez no se le podría catalogar como que era un buen tipo, pero era un grandísimo entrenador. Entonces, y por la manera que jugó el equipo, y yo decía, o sea, yo dije, esto lo digo a título personal, para mí el equipo con Paunovic ya había tocado un techo, era el momento de dar el salto y se dio. Sí, Paunovic, de manera sana, él decide hacerse un lado, sale de una manera bien, sano, traen para mí un mejor entrenador que es Gago, y dije, el proyecto iba, se acaba de dar el salto. Después se va Hierro, tristemente, en ese Inter, después se va él y empieza otra vez, vamos en picada, amigo, y así que yo pongo, híjole, es que el equipo jugaba bien. Sabes que yo me voy a comprometer a poner un buen trabajo porque el no, equipo no lo jugaba. dudes, no lo dudes, no lo dudes, no lo dudes. Claro que es buen trabajo, claro No, que es buen trabajo. Y lo que pasa es que estos dos señores de aquí tuvieron pues pasajes en la Libertadores que ya hemos hablado. O sí. sea, pero yo te diría que Gago está hasta por delante de Benjamín y no sé si hasta por delante de Efraín también. Por picos de juego, por el nivel alto que se Ah, llegó a no, ver. sí. Ah, Sí, no, sí, sí, sí. sí, sí. Sí, o sea, no, increíble. A mí me dolió que se fuera y yo lo extrañé mucho tiempo y no sé si hasta lo puedo seguir extrañando. Digo, Gago, ¿por qué te fuiste? No te benefició a ti, Boca también está A igual, nadie le benefició. a nadie le benefició, ¿por qué te fuiste, Gago? Pero bueno, ni modo. No, y fíjate que lo de Gago, si hubiera tenido un poco más de, un mejor dicho, mejor trato hasta con el propio futbolista también, creo yo que incluso mejor le hubiera ido, porque también no te creas que era tan excelentemente recibido el trato que tenía con el futbolista, también era un poco complicado, tanto Pero él. bueno, tú sabes más que eso que yo, pero por lo que sé, digo, aparte que había un respeto hacia él por el jugador que fue, Ah, no, eso sí. también por lo que yo sé es que él en la manera de analizar sus partidos, los que les decía a los jugadores que iba a pasar al siguiente partido pasaba, y eso también obviamente te gana un respeto al jugador. A lo mejor te dice, no me cae bien en el trato, pero el tipo sabe y trabaja, y solamente por eso, pues vamos a trabajar bien, ¿no? Porque el tipo sabe. Me cae mal, pero sabe. Sí, Entonces, y eso es lo que tenía. sí, y bueno, y digo, ya lo dijimos, pero su pecado fue cómo salió, porque, bueno, él tendrá su verdad y podrá haber dicho lo que dijo en conferencia, cómo negó que no tenía ningún tipo de acercamiento y tal, pero pues al final el tiempo dio la razón o lo que tú quieras decir, ¿no? Obviamente que hay aquí un interinato que afortunadamente para el club sí fue interinato, aunque se pudieron haber planteado dejarlo y solo por eso no lo incluía al profe Ortega. No, él tendría que estar ahí en los últimos también, ¿no? Híjole, no, qué manera de destruir un trabajo que se venía haciendo. Y también tacha la directiva, ¿no? Que no tuvo un plan B. O sea, tiene que Sí, tener no, plan B. O terrible, sea, no, terrible. terrible en todo sentido, Arturo Ortega, ¿no? O sea, Y y bueno, vale la pena. ya llegamos pues a este año, amigo, ya finalmente llegamos a este año. Oscar García, que yo no me voy a cansar y no es que me quiera morir con la mía, pero yo sigo pensando que la decisión estaba bien tirada, pero salió mal, o sea, salió mal. Yo creo que por el perfil, por características y por ciertas cosas, no estaba para nada mal tirada la opción de haber ido por él. Desgraciadamente para él no conectó con el plantel, tuvo pues los sesgos que tiene cada entrenador, creo que en valoración de plantilla también cometió algunos errores, pero al final de cuentas pues hemos aprendido que sí, a nosotros que nos gusta mucho el tema de la táctica y todo eso, es muy valioso y no por hacer menos la táctica, pero creo que Oscar García es un gran ejemplo también de la importancia de la gestión, o sea, de convencer a tus futbolistas y es algo que creo que nunca pudo hacer. O sea, creo que realmente nunca pudo convencer a su equipo y pues eso también te resta como entrenador, ¿no? Aunque pueda ser muy bueno. Entonces, yo, Oscar García, fíjate, ya me estoy también adelantando. Ahorita quiero saber qué piensas tú, pero sí estoy entre ponerlo entre promedio y sí, entre promedio y mal trabajo, me atrevería yo a pensarlo. Creo que ahí podemos pensar un poco distinto. Yo también creo que era una muy buena opción, o sea, y de hecho gente que había seguido al Celta de Vigo había hablado cosas buenísimas de él, de cómo jugaba, y creo que se estaba dando una línea de continuidad de lo que habían sido Sí. Pablo y Gago, pero como dices tú, a la hora algo pasó, tú sabrás más de eso que yo, pero pues se dice que también los jugadores no hubo una conexión, no querían mucho a este cuerpo técnico. A mí, pese a todo, yo lo sostengo y lo dije en mi cuenta de Twitter o ex, como le quieran decir, que para mí el equipo tenía cosas, no se me estaba haciendo tan mal trabajo, o sea, yo le veía cosas reconocibles al equipo y había malos juegos, pero dije,
tal vez con un poquito más de tiempo, y él lo decía en rueda de prensa, para hacer este equipo mío necesito, no sé, una cantidad de partidos, no, es una cantidad de trabajo, de tiempo. Dije, bueno, que se los den. Yo hasta creo que hiciste una pregunta en Twitter y yo te la contesté, dije que se quede Oscar García Sí, este torneo, porque pues hay que darle continuidad, o sea, vamos a ver, yo confío en él. Digo, pasa lo que pasó con los españoles, se acaba este proyecto de los españoles, Amaury Vergara decide cortarlo, y pues él se va junto con ellos, ¿no? Yo lo pongo en, híjole, no, pues íbamos a ponerlo en mal trabajo, ni modo. mal trabajo, fíjate, yo le iba a dar todavía le iba a dar el beneficio de la duda en ponerlo en promedio. Pues bueno, sí, promedio, pero promedio, vamos a ponerlo en promedio, no vamos a hacer, sí, porque traemos, o sea, creo que tenemos una manera muy similar de pensar, de no irnos con el resultado, tanto así que al Chepo, que fue campeón, lo bajamos, o sea, nos estamos yendo también por legado, por cosas, por el trabajo en sí, o sea, trabajo de entrenamiento, que es para lo que los contratan. Entonces sí, vamos así. pues sí, sí. Bueno, ahora revisamos. Y bueno, puse a Gerardo Espinosa, que realmente no tenemos absolutamente casi nada de argumentos, aunque hay algunas cosas que sí llamen la atención, pero pues tenemos que 4 partidos, amigo, del día que estamos grabando esto, si no estoy mal, son 4 partidos realmente los que tenemos pues de muestra, y 3 fueron clásicos nacionales, ¿no? O sea, también llega pues muy atropellada su llegada, etcétera, etcétera. Esto como pregunta te diría, ¿hasta dónde crees que le alcance a Gerardo Espinosa para meterse aquí en esta tier list? ¿Hasta dónde crees que le puede alcanzar? No, yo creo que está buen trabajo, no sé si top no creo, pero buen trabajo. Okay. Si replica lo que hizo en Tapatío en primer equipo y pero obviamente necesita de vuelta jugadores que dejaron ir los españoles. Ya sabemos quiénes son los dos principales, Oscar Macías y Diego Campillo, necesita esos dos. Ya si regresan Alejandro Organistas, Joaquín Muñoz, Sebastián Pérez Boquet, pues qué mejor, ¿no? Pero de entrar esos dos, yo creo que el techo del Jerry podrías llegar a un buen trabajo. Yo creo que ese es el techo que yo le veo, no sé qué opinas tú. Yo también le veo techo de buen trabajo, aunque hay cosas que no me terminaron, la verdad no me han pues convencido tanto, el tema de 0 minutos a Camberos, por ejemplo. Sí, eso. O sea, son cosas que sí que me llaman la atención, digo, que al menos me llaman la atención. Entonces, solo por eso pues tendría mis reservas. Lo voy a dejar ahí porque pues también o sea, me sabría mal ponerlo al mismo nivel que otros. Ahora, ya para cerrar, amigo, pues me sabe un poquito mal, no sé, tener como que en el mismo escalón al Chepo y a Banship. Pues no sé, sí me sabe mal, pero pues ya dimos también nuestros argumentos, ¿no? Y también y pues no sé, a Ricardo Lavolpe, pues también sabemos cómo salió, entonces no sé si Lavolpe debería hacer mal trabajo, no sé, pero ya lo platicamos, ¿no? ¿Qué te parece al final la lista? No, yo quedé bastante conforme, le volví a dar ahorita mientras hablabas, una checada, y creo que basándonos en lo que nosotros creemos y cómo vemos el fútbol, creo que está bien. Obviamente se vale diferir, habrá personas que estén en contra, sobre todo el tema de esto del Chepo y Paunovic y Westerhoff, se vale, pero que nos den sus argumentos, ¿no? Nosotros ya dimos el de nosotros, y yo quedo bastante conforme, la verdad, yo ya viéndola bien, no le muevo a nada. Perfecto. Bueno, pues así cerramos la famosa tier list que le habían pedido mucho por acá. Y pues nada, amigo, te agradezco un montón por haberte pasado aquí al canal. Espero no haya sido la última vez. Seguramente nos estaremos también encontrando por acá para platicar de Chivas. Te mando un fuerte abrazo. Recuerda a la gente dónde te podemos seguir para también pues conocer tus de repente el análisis, comentarios que haces, críticas de cine y mucho más. ¿Dónde te seguimos? Bueno, primero de entrada, gracias a ti por la invitación a este canal, ¿no? De pues, una persona que ya es famosa dentro del Chivamundo y que te siguen bastantes, ¿no? O sea, ya, pues yo es el honor para mí estar acá, ¿no? Y pues con todo el gusto, a mí nada más dime, y ya sabes, con gusto aquí, sobre todo para hablar de fútbol y del Guadalajara, pues nunca pesa, ¿no? Siempre lo hacemos con gusto. Y mis redes sociales me pueden seguir ya sea X, como la quieran llamar, o en Twitter, @Anto_DLT, Anto como de Antonio, _DLT, que son las iniciales de mi apellido de la Torre, ahí para comentar de fútbol, hasta también tuiteo mucho de cine o cosas de la vida diaria, estamos amigos, y pues tú y yo ya sabes, estamos en contacto vía WhatsApp, vía el grupo que compartimos, lo que sea, pues ahí estamos. Excelente, amigo. Pues nada, te mando un fuerte abrazo también a toda la gente que se quedó hasta el final del video. Esperemos que les haya gustado. También somos polémicos
casi que por naturaleza, así que dejen en sus comentarios qué cambios serían ustedes o qué piensan también de nuestra selección, y voy a tratar de dejarles también el link para que ustedes se metan, hagan su propia tier list y luego por ahí la compartan. Así que bueno, fuerte abrazo a todos, gracias por pasarse, como siempre les digo, nos vemos en la próxima.